Hola amigos de Pulso Regional, estamos en una nueva edición. El día de hoy está con nosotros Eduardo Cáceres, él es analista político y está visitándonos en la ciudad imperial del Cusco. Hola Eduardo, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de llegar a través de ustedes a los amigos, amigas del Cusco. Como ustedes saben, amigos de Pulso Regional, en estas diferentes ediciones hemos tratando algunos temas. Hoy vamos a hablar sobre política y en esta primera parte del programa vamos a hablar sobre el escenario latinoamericano. Lo que ha acontecido estas últimas semanas, Eduardo, es de que hay un reajuste en la política hacia Latinoamérica. Hemos visto no solamente los golpes de Estado a Dilma, sino hemos visto a gobiernos como Ortega de Nicaragua, que no tienen ningún problema en votar, digamos, a sus parlamentarios opositores, las movilizaciones en Venezuela, en Bolivia, y en el caso peruano, un gobierno neoliberal. Ahora, esto definitivamente está ligado con que, este reajuste en la política está ligado en que la crisis del 2009, los rezagos de la crisis mundial de 2009 y el reajuste de los metales. Bueno, ¿qué crees que viene para adelante, Eduardo? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como tú lo has mencionado, se trata de una crisis que atraviesa el conjunto del continente y es compleja, tiene diversos desarrollos, diversas manifestaciones, pero que tiene algunas causas comunes, ¿no? A nivel económico, efectivamente, hay un problema vinculado con las dificultades de la crisis mundial, el hecho que la economía mundial no se ha recuperado de la crisis del 2009, al contrario, ha tendido a estabilizarse como una crisis estructural y que incluso ha recrudecido en los últimos 2 años. Esto ha llevado a que todo este flujo de ingresos que se había producido hacia nuestro continente en la década pasada se haya reducido significativamente, y esto ha afectado a todos los gobiernos, sean de derecha o de izquierda. Y ciertamente en el caso de los gobiernos de derecha, esto lo que hace es intensificar sus políticas aperturistas, entreguistas, y en el caso de los gobiernos de izquierda lo que ha llevado es a que estos hayan tenido que reducir drásticamente una serie de programas que estaban desarrollando. Esto ha generado problemas de legitimidad con sus poblaciones, y junto con eso se ha demostrado pues que una de las debilidades de los gobiernos progresistas en la década pasada fue el no haber podido dar pasos al menos iniciales para modificar el modelo económico, que era un modelo básicamente extractivista, ¿no? Venezuela sigue siendo un país que depende casi exclusivamente de los ingresos del petróleo, que por lo tanto, cuando el precio del petróleo se derrumba, y no se derrumba por casualidad, dicho sea de paso, sufre pues una conmoción como la que estamos viendo. Y algo similar sucede con los países que dependen básicamente de los temas de los minerales, ¿no? Entonces, este es el componente económico, pero junto con el componente económico hay el componente político. Y el componente político tiene que ver con que hay claramente una contraofensiva de las fuerzas más conservadoras en el continente, articuladas por el Departamento de Estado norteamericano, para recuperar terreno frente a los gobiernos progresistas que, mal que bien, se habían establecido y habían comenzado a desarrollar políticas alternativas. Y en ese sentido, esta contraofensiva de derecha se ha expresado de diversas maneras. Se ha expresado en la apuesta por movimientos políticos electorales, como es el caso de Argentina, pero también se ha expresado en acciones como el golpe de Estado que se ha vivido en Brasil hace algunas semanas, ¿no? Y las maniobras que se están desarrollando en Venezuela, ¿no?, para derrocar al gobierno Maduro. Entonces, ese es el escenario latinoamericano, un escenario de convulsión, de inestabilidad, de cambio, de futuro impredecible, me parece a mí, a estas alturas, pero que en general está caracterizado por esta ofensiva, ¿no?, de las fuerzas más conservadoras. Ahora, a nivel económico, Latinoamérica siempre ha significado el patio trasero de varias transnacionales. Así es. En el sentido de, porque tenemos ricos recursos económicos, pero también mano de obra, entre comillas, barata, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, este tema se va a ser expresado también, ¿no?, en el tema medioambiental, pero en los temas también laborales, ¿no? Efectivamente, tal como tú has señalado, América Latina en general ha sido considerado el patio trasero de los Estados Unidos, en el sentido de proveer a los Estados Unidos de materias primas, de mercados para sus inversiones y de mano de obra barata. Esto comenzó a modificarse en la década pasada.
por el propio debilitamiento de la economía norteamericana y del peso político de los Estados Unidos en la escena internacional, la emergencia de otras potencias, particularmente las potencias asiáticas, China e India, y la emergencia dentro del continente de algunos, lo que se llamó justamente, ¿no?, potencias emergentes, particularmente, los BRIC, ¿no? Así es, efectivamente los BRIC, que incluía a Brasil, ¿no es cierto?, como en un rol destacado además, como un articulador de este bloque, lo que sería una suerte de tercermundismo renovado, ¿no es cierto?, sin los niveles de antiimperialismo del tercermundismo anterior, pero en todo caso un tercer actor, ¿no?, en el escenario. Esto para nada le gusta a las potencias tradicionales, y lo que estamos viviendo es la contraofensiva que busca recuperar el control sobre el patio trasero, entre comillas, en un momento en el cual algunas de las potencias emergentes, no es el caso de Brasil, pero sí es el caso de China, es el caso de Rusia, continúan ascendiendo en el terreno internacional. Y además se produce pues una tremenda convulsión, desorden, un conflicto de dimensiones cada vez mayores y de repercusiones múltiples y terribles en todo el cercano Oriente, el Oriente Medio, ¿no?, que es hoy día un teatro de guerra, que además ya tiene repercusiones en el territorio europeo, ¿no?, porque esta guerra ya se ha transnacionalizado, ¿no?, y se ha deslocalizado, como dirían los expertos. Bueno, entonces en ese contexto cada uno quiere ajustar su territorio, y ciertamente los Estados Unidos quieren ajustar el territorio latinoamericano, desplazando a las potencias emergentes y estableciendo un control basado en su alianza con los grupos de poder tradicionales. Ahora, Eduardo, parece anecdótico, pero en los 60, en los 70 había un discurso antiimperialista. Sí. Y en esos momentos se denunciaba claramente que era Estados Unidos los que impulsaban los golpes de Estados. Ahora ya no son golpes de Estados, ahora son desestabilizaciones políticas, ¿no? Así es, así es. Pero igual, ¿por qué ese discurso antiimperialista? De hecho que son varios factores, pero sí, ¿cómo retomar, digamos, identificar ese elemento? Bueno, ciertamente se ha complejizado, se ha sofisticado la dominación, ¿no es cierto? O sea, los mecanismos de dominación que fueron propios del siglo XX, en particular de la primera mitad del siglo XX, eran muy explícitos, se basaban en la inversión directa, las transnacionales que llegaban y establecían zonas pues, de control prácticamente colonial, ¿no? Por eso se llegó a hablar de repúblicas bananeras, ¿no?, porque justamente el banano fue uno de los productos favoritos de estas inversiones, sobre todo en Centroamérica, y eso fácilmente iba acompañado de presencia militar directa. Entonces, ese tipo de fenómeno, ese tipo de presencia, era muy fácil caracterizarlo como imperialismo, ¿no?, estaba a la vista. Esto es cuestionado fuertemente, combatido en la segunda mitad del siglo XX, Revolución Cubana, Revolución Sandinista, el comienzo del proceso de Chávez, etcétera, ¿no? Y entonces el modelo tradicional de dominación se debilita, se resquebraja y comienza a ser reemplazado por otro modelo de dominación que es mucho más sofisticado, que por ejemplo tiene un componente mediático que es fundamental. O sea, no se explica hoy la dominación sin incluir ahí una clara referencia a los medios globales, ¿no?, que han colonizado el conjunto del continente, que se han convertido en las principales herramientas de control de las poblaciones, ¿no? Para controlar las poblaciones ya no necesitas tener policías y soldados en todas las esquinas, basta que tengas sistemas de publicidad, de noticias, de estrellas, ¿no?, que van generando y reproduciendo mensajes y van induciendo comportamientos y van induciendo sentidos comunes, ¿no?, todos los cuales terminan por ser funcionales a la dominación externa. Por otro lado, la presencia física del capital, si bien se da, tenemos aquí en la región las empresas mineras, por ejemplo, también se ha complejizado. Y entonces lo que hoy tenemos son los tratados de libre comercio, ¿no?, que son mecanismos muy complejos, nada sutiles, por cierto, porque son muy duros, pero muy complejos, que permiten controlar las economías sin necesidad de tener un virrey en cada uno de los territorios, porque controla los aranceles, controla los intereses, controla los flujos económicos, controla... Claro, el TPP, digamos, parte de esa... El TPP ya es la coronación, pues, de todo esto, ¿no? Y entonces terminas teniendo una situación en la cual los regímenes legales de los países colapsan, se derrumban, son reemplazados por esta nueva constitución transnacional, que es la constitución de
tratados de libre comercio y del TPP. Y en ese sentido, entonces, si tú hablas de dominación, la gente dice, ¿pero dónde? ¿Cuándo? ¿No? O sea, ¿dónde está? No se ve. No, está ahí, está muy profundamente enraizada. Primero en la cabeza de las personas, en los comportamientos, en el consumismo, en los hábitos de vida y también en la normatividad que rige nuestra vida. Claro. Eso está generalizado. Entonces creo que ese es el tema, ¿no? Un cambio, y las fuerzas, digamos, que apuestan por el cambio, las fuerzas de cambio, si bien señalan algunos de estos aspectos, creo que no hemos logrado configurar una propuesta alternativa suficientemente clara. Claro, entonces hay una dominación económica, hay una dominación política y hay una dominación ideológica. Ideológica, ¿no? Que, digamos, esos aspectos lo que implica es de que si vamos a una comunidad acá en el Cusco, se ve invadida, ¿no? Porque están afectando su cultura, su propia cultura. Entonces, ¿cómo abordamos este tema de la territorialidad, por ejemplo, lo que conversamos antes, ¿no? Cómo se invade una mina, cómo entra a un territorio determinado y modifica toda su estructura, su cultura, su vida. Así es. Sí, pues yo creo que toda esta disputa de la que hemos estado hablando se concentra muy intensamente en la disputa por los territorios, ¿no? Porque América Latina es visto, y nuestro país es visto, como proveedores de recursos, de recursos naturales diversos, no solo los recursos minerales y los hidrocarburos, sino la biomasa misma, ¿no es cierto?, terrestre y marítima, etc. Entonces, para todo eso es clave controlar los territorios, asentarse ahí. Pero para controlar los territorios hay que controlar también las poblaciones, y ahí entra el componente ideológico al que nos referíamos antes, ¿no? Entonces llega a la empresa, llega, en fin, al actor externo que quiere controlar este territorio, acompañado de toda una parafernalia cultural, ¿no?, que busca incorporar a esta población en los sistemas de consumo, de creencias, que son los del sistema. Ahí se expresa esa disputa de los espacios, así es. De los entonces, intereses. Así es, se expresa entonces en el terreno económico, pero se expresa también en el terreno de la vida social, se expresa en el terreno de los valores, de la cultura. Y es este terreno el más complejo, ciertamente, ¿no? Más complejo, no es tan difícil. En fin, es desafiante y tiene sus dificultades, pero cuando llega una empresa y produce abusos, bueno, pues la gente se moviliza, lucha y puede resistir y puede incluso hacer retroceder a la empresa, ¿no? Pero cuando llega toda esta parafernalia cultural, ¿no es cierto?, y comienza a penetrar, ¿cómo se resiste a eso? Claro. ¿No? ¿Quién resiste y cómo se resiste? Claro, existen prácticas culturales tradicionales y prácticas culturales contemporáneas de resistencia, pero el poder que tiene el factor mediático es muy grande, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento al que le hemos dado poca atención, y por eso que experiencias como esta, ¿no?, de un programa que se difunde a través del YouTube y que busca dar una opinión diferente sobre los acontecimientos, es una iniciativa muy importante, ¿no?, muy importante en esta batalla mediática y cultural que hay que dar hoy día. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a continuar con Eduardo Cáceres en la segunda parte de nuestro programa.